conocido ningún error, ningún delito por parte del Barcelona, dice que son unas víctimas, eso sí, justifica los más de 7 millones de euros durante 20 años, desde Gaspar a Negreira hijo, con los informes del hijo de Negreira, nada de los del padre. Los del padre no existían. Laporta. El Futbol Club Barcelona no ha comès cap delicte. El cas Negreira no és cap delicte de corrupció esportiva. Es prestaven uns serveis, aquests serveis estaven documentats, hi havia unes factures, hi havien passat les revisions fiscals pertinents. El Barça quedarà eximit de tota responsabilitat penal en aquest assumpte perquè no hi ha cap delicte de corrupció esportiva. Es decir, para el presidente del Barça no pasa nada cuando compras durante 20 años al número 2 del arbitraje, al tipo que le decía a los árbitros, así no, tú subes, tú bajas, esta nota te la voy a bajar. Eso es lo normal. El número 2 de los árbitros, comprado durante 20 años, y eso no es corrupción deportiva, según Joan Laporta, presidente del Barça. Hoy, por cierto, hablando de corrupción deportiva, en la Audiencia Nacional, el jefe de Negreira, Sánchez Arminio, el que era número 1 de los árbitros, que está imputado por la Audiencia Nacional, había sido citado esta mañana. Alfonso. Sí, en concreto por el desvío de 8 millones de euros que en teoría estaban destinados a pagar los honorarios de los árbitros, pero que se desviaron. Era una petición que realizó la Liga de Fútbol Profesional, pero hoy Sánchez Arminio, ante el juez Alejandro Abascal, se ha acogido a su derecho a no declarar. Después de esa declaración, tampoco ha querido dar ningún tipo de explicaciones. Bueno, pues Sánchez Arminio no ha querido declarar ante el juez de la Audiencia Nacional. También, como imputado, Ángel María Villar ha tenido que declarar esta mañana en la Audiencia Nacional con este asunto. Sí, en su caso, Antonio, lo que ha dicho es que él solo tenía responsabilidades institucionales con respecto a los árbitros, no ejecutivas, en ningún caso presupuestarias, pero sí ha defendido que esos 8 millones de euros que provenían de las quinielas no tenían un carácter finalista, por lo que el Comité Técnico de Árbitros podría emplearlo en lo que quisiera. Es la explicación que ha dado Ángel María Villar, que tampoco ha querido hablar a los medios de comunicación después de su comparecencia aquí en la Audiencia Nacional. Os voy a pedir un titular a cada uno de vosotros. Ana Cuesta, ¿cómo ha justificado el pago al número 2 de los árbitros de más de 7 millones de euros? Joan Laporta, el presidente del Barça, hoy. Vamos a recapitular, Antonio, porque 2 meses y 2 días después del estallido del caso Negreira, el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, explica su versión. Argumenta que el asesoramiento sí existió, que está reflejando en las facturas, que todo es transparente y que nunca han pagado por obtener ventajas deportivas. I ho vam fer amb claredat i transparència. Aquest assessorament que existia està reflectit en factures, unes factures detallades per conceptes, que s'han pagat via transferència bancària, que han quedat registrats tots en els llibres de comptabilitat del club i que han passat les revisions fiscals pertinents. Explica que cuando él llegó a la presidencia el negocio ya estaba montado y que decidió continuarlo porque le parecía un servicio interesante, deportivamente hablando. Llegamos en el 2003, era un servicio que ya se estaba prestando desde hacía años y lo que dijimos, bueno, pues, oye, si es favorable a los intereses del club, y lo era, porque es información muy interesante e importante deportivamente, a partir de ahí continuamos y mantuvimos ese servicio. Bueno, y a quienes sospechan que esos pagos a Negreira eran para favorecer al club de manera arbitral, bueno, Laporta les dice que el que fuera número 2 de los árbitros no podía manejar nada y, por tanto, esa contratación pues era ética. Les consideracions ètiques, quan era el prestador principal dels serveis, el fill del vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, perquè, com he dit, el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres no tenia cap capacitat per alterar resultats esportius. Aquesta informació era de qualitat per una persona acreditada. Veiem que no era incompatible. En l'ètica esportiva això no era incompatible. Bueno, la cifra es llamativa, es importante, 7,5 millones de euros como mínimo, pero para Laporta hay que contextualizarlo en tiempo y forma. En el cas dels 7.300.000 euros, vostè els ha de contextualitzar en 18 anys. En 4 anys hem trobat 629 informes, més 43 CDs. Al dir 7.300.000 euros sembla una quantitat astronòmica, però vostè l'ha de contextualitzar en 18 anys
i en el marc de 4 mandats presidencials i que cadascun d'aquests mandats presidencials doncs, ha pagat unes determinades quantitats. I ja no li puc dir, perquè el president tampoc entra al detall de tot. También ha explicado que los informes los hacía el hijo, entonces, ¿por qué los cobraba el padre? Bueno, la relación paterno-filial entre los Negreira, escuchen. Yo entiendo que la relación paterno-filial aquí también influye. Entiendo que los conocimientos del padre, la trayectoria del padre y el posicionamiento del padre, sin que sea incompatible con la prestación de estos servicios o con la elaboración de esta documentación por parte del hijo, pues evidentemente entiendo que podía influir. Lo que sí que puedo asegurar, al menos durante mi presidencia y creo que después, también yo siempre he tenido entendido que el prestador de los servicios, el principal, era el hijo. Y una última, sobre qué haría Laporta si Negreira se ofreciera ahora a prestar esos mismos servicios. Bueno, Laporta explica que ahora hay otros métodos. Si usted me dice, a ver, ¿ahora qué harías? Pues mire, afortunadamente, hoy en día las grandes corporaciones, los grandes clubes, las grandes empresas tenemos el área de compliance. Se trata de prevenir y detectar situaciones de posibles conflictos dentro del seno de la institución. Y lo que haría en estos casos sería decirle al área de compliance que objetivara esta prestación de servicio. Bueno, son las esperadas explicaciones de Joan Laporta. Alfonso Pérez Medina, como experto en la materia y en la investigación sobre este escándalo Negreira, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues sorprende sobre todo, Antonio, que presente Laporta al Barça como perjudicado en esta investigación. Ha dicho incluso víctima de una campaña orquestada, cuando en la causa la condición que tiene es la de investigado, la de imputado por 3 delitos diferentes, entre ellos el de corrupción entre particulares, que en su propia definición lo que recoge es la intención de alterar la competición deportiva. No habría que demostrar amaños, sino simplemente que hubo esa intención. Y otra cosa también, Antonio, me ha sorprendido cuando apunta que se buscaban esos informes de Enrique Negreira por asesoramiento técnico, cuando el propio Barça en sus presupuestos los incluyó como relaciones públicas. Claro, Laporta niega que el Barça comprara árbitros. Como mínimo, el número 2 de los árbitros lo compró. Gavi Sanz. Pues mira, yo creo que como al famoso Dinio le confundía la noche, a Joan Laporta le confunde el compliance. No hay presidente de empresa española que no sepa que dar 7 millones gratis et amore a alguien por unos servicios no prestados, aunque los enmascare con servicios del hijo, de unos vídeos y un coaching, es ilegal, y eso es lo que se está persiguiendo. Laporta ha querido hoy romper un silencio de forma necesaria, porque Ceferín y la UEFA están a punto de invitar al Barça o no a la próxima edición de la Champions. Y si el Barça no está en la próxima Champions, tiene un serio problema, no solo de tesorería, que por supuesto con 80 o 100 millones de euros menos de ingresos, sino de prestigio y reputación. Julio Suárez, Jugones, Chiringuito. Buenas tardes, Julio. Hola, Julio. Hola, Antonio. ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué te ha parecido la comparecencia, las explicaciones o el intento de explicaciones? Sorprendido porque me esperaba una rueda de prensa más preparada, esperaba más documentación y al final nos hemos encontrado más de lo mismo, que esto es un linchamiento público por parte de la prensa, llamando al Real Madrid, también a Javier Tebas. Entonces la he visto poco preparada y luego ya todo lo pasado pues bastante previsible. De nuevo pues echando las culpas a todo el mundo. No sé, yo no he visto a Joan Laporta, por ejemplo, en ningún momento con un papel, con documentos, sí, con cajas y con DVDs, pero no hemos visto tampoco detalles de lo que tenía que explicar. Importante esta semana, hay reunión de la Liga, ¿no? Con todos y con este asunto. Pasado mañana, y además ha confirmado Joan Laporta que va a estar asamblea extraordinaria de la Liga el miércoles en la sede de la Liga, donde también se va a tratar temas arbitrales y donde ha dicho Joan Laporta que quiere ir allí también para encontrar explicaciones por parte de todos los clubes de la Liga. Anoche, bueno, no, ayer tarde, digo anoche, no. Había sol en el partido Barça-Getafe o Getafe-Barça y aficionados también críticos con este escándalo Negreira.
Sí, en Getafe, donde se enfrentó al FC Barcelona, el recibimiento, pues lo que viene ocurriendo en muchos partidos del FC Barcelona, las aficiones rivales pues reciben al conjunto azulgrana, tras este caso Negreira, no de muy buenas maneras, con cánticos, y en este caso en Getafe, como comprobamos, pues estamos viendo como, por ejemplo, esta pancarta llamando corruptos al FC Barcelona. Fíjate, Julio, que yo que siempre he entendido el cántico este de corrupción en la Federación como respetable, incluso a veces muy coherente. Eso, el cántico este de ser del Barça es ser un subnormal, me parece absolutamente detestable, impresentable. Absolutamente. Sea quien sea la afición que lo cante. Julio, gracias. Un abrazo, hoy 3 y 10 jugones para desgranar todo, Antonio. Creo que Pedrerol va cargadito y esta noche también en el Chiringuito. Gracias, Julio. No se lo puede perder nadie, un abrazo. Marta García, ayer, claro, yo escuchando ya al Barça, al presidente del Barça, claro, da la sensación que tiene que acudir al compliance, que incluso se sentiría legitimado, si avala, digamos, su tesis, se sentiría legitimado para comprar los servicios del número 2 del secretario del juzgado de instrucción número 1, donde se investiga este escándalo Negreira, para que el secretario judicial pues le asesore sobre los gustos, las aficiones, a qué dedica el tiempo libre el juez. Sí, escuchando. Claro, es que escuchando esto tendría que preguntarle al compliance. Escuchando a Laporta, parece que compliance sería como una subcontratación de la ética, que no sería capaz él mismo de discernir lo que está bien de lo que está mal, que necesitaría siempre tener a alguien al lado al que preguntarle que estuviera cobrando por ello. No hace falta un experto en el sector para saber que tener contratado al número 2 de los árbitros en activo puede ser delicado, la verdad. Pero yo escuchando a Laporta esta mañana en la comparecencia, que es verdad que hay que reconocerle que se ha expuesto a muchas preguntas de la prensa y esto es cada vez más infrecuente, me estaba acordando de Democracia de trincheras, del libro de Lluís Orriols, en el que explica el peligro que es para la democracia, pero en este caso también podría ser para evitar la corrupción no solo en la política, sino en el fútbol, que los votantes de un partido estén tan cegados por su ideología que perdonen, justifiquen y tapen la corrupción de un partido por la manera en la que viven los colores. Y eso vale también para el fútbol. El ser un aficionado no creo que tenga que ir parejo, por mucho que te guste tu equipo, a justificar cualquier cosa, incluso sin tener un teléfono de compliance a quien preguntarle si está bien o si está mal. ¿Eso es de compliance? ¿Esto es ético o no? ¿Puedo comprar al número 2 de los árbitros y al número 2 del juzgado y al número 2 de la CNV? ¿Puedo o no puedo hacerlo? Realmente hay que hacerse esa pregunta. 2:28. Alberto Sicilia, nuestro enviado especial en la guerra de Ucrania.